Tal vez una de las fechas más importantes y significativas, como lo es esa gran revolución pacífica, la gran primera movilización pacífica en la Argentina, porque ningún partido popular en la Argentina se organizó tanto como el Movimiento Nacional Justicialista en sus comienzos, con una espontaneidad tan auténtica. El 17 de octubre es lo auténtico del pueblo argentino y de los trabajadores. Es un sentimiento que fue parte bueno, nació en base a una relación que estableció Perón, primero cuando era capitán del ejército y participó de los inconvenientes de la forestal. Hubo una mediación que él realizó en la zona del litoral argentino y donde interactuó por primera vez con los trabajadores de la forestal. Fue tan exitoso eso y despertó tanto interés en Perón, que en realidad estaba preocupado porque el ejército tuviera una visión nacionalista. No fuera un ejército, porque en ese momento teníamos influencia de Inglaterra, de Alemania. Nuestro ejército tenía un fuerte contenido de alemán, y él, para darle un carácter más nacionalista, generó la Cátedra de Historia Argentina dentro de la Cátedra de Historia Militar de la Escuela Superior de Guerra, o sea, donde se forman nuestros militares. Él sembró una cátedra, una semilla de nacionalismo argentino, donde difundía las grandes batallas de la Argentina, los próceres y militares argentinos, dotándolo de un sentimiento bien nacional. Entonces se fue dando esta cuestión de crecimiento del sentimiento nacionalista en el ejército, que fue quien lo fue promoviendo a Perón en muchas funciones, sobre todo a partir de la revolución del 4 de junio de 1943, donde él une todo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo que él pensaba que tenía que ser el sentimiento nacional del ejército, jugarse por la patria, como lo habían hecho San Martín, Belgrano, Güemes, Dorrego, tantos otros, y Rosas, y expresa también ahí y sintetiza un núcleo, una primera organización para la defensa de los derechos de trabajadores, que fue la Secretaría de Trabajo y Previsión, un 4 de junio de 1943. Más adelante, él avanza tanto en la defensa de los derechos de los trabajadores y logra poner en consideración tanta legislación, que llegó un momento en que lo que hacía falta era un gobierno democrático, porque para implementar evidentemente las 8 horas, más allá de las vacaciones pagas y de algunos aumentos de salario que había logrado, hacía falta leyes. Las leyes se aprueban con un Congreso y en democracia. Y recordemos que no es la misma realidad de la Argentina de hoy a la de los 40, a la de la década infame que volteó a otro caudillo popular como Irigoyen, sino que era distinta. Había un gobierno que era militar, surgió de una revolución militar, como se hacían o se daban antes los procesos en la Argentina. El 17 de octubre llega en un momento en donde se había planteado una huelga para el día 18 de octubre de todos los gremios, para que se pudiera garantizar la vuelta a la democracia. Evita, Domingo Mercante y Cipriano Reyes organizan a los trabajadores, a muchos trabajadores, para salir antes del 18 de octubre, para evitar la violencia, porque sabíamos que antes se reaccionaba distinto, era como más jugado todo, ¿no? A veces vemos imágenes parecidas en la actualidad que nos hacen recordar de que no aprendimos nada, pero esto se iba dando y Perón, como había tenido un crecimiento inconmensurable, su figura era muy importante dentro del gobierno y sabían que iba a ser el que se iba a quedar con el poder en la Argentina. Lo llevan preso. Como Irigoyen y como Frondizi, va preso a la isla Martín García,
y esto de anticiparse en el movimiento del 18 para el 17 es una forma de procurar de que Perón sea liberado. Bueno, Hay reacción a la sociedad. ahí reacciona el pueblo. Tenían algunos datos que venían obreros de un lugar, de otro, básicamente del conurbano, de lo que hoy conocemos como el conurbano, pero se prendió, digamos, mucho más pueblo y querían evitar que llegaran a la Plaza de Mayo, a donde que estaba programada la convocatoria, y se empezaron a cerrar los puentes y los accesos a la ciudad de Buenos Aires para evitar la concentración. Fue tal el ánimo del pueblo que llegaron como pudieron, venían de de las fábricas, de todos los barrios, todos los cercanos a Buenos Aires, en tranvía, en colectivo, caminando, cruzando el riachuelo en canoa. Bueno, fue tal que la convocatoria fue más allá de lo que había programado la misma Evita, Domingo Mercante o Cipriano Reyes. Y llegaron a la Plaza de Mayo más de 500.000 personas. Esa es la primera gran convocatoria pacífica del peronismo y que da lugar a uno de los movimientos nacionales más importantes, que es precisamente el movimiento nacional popular conocido como justicialismo, pero que luego tuvo en su herramienta electoral el Partido Justicialista, el que yo presido orgullosamente aquí en Villa del Rosario, le dio la posibilidad a Perón de expresar todo lo que sentía con los trabajadores y ese vínculo en una ideología, en un material de ideas, de planificación de gobierno, como fueron los planes quinquenales y todos sus primeros gobiernos exitosos. Luego comenzaron todas las desavenencias y la sociedad a partirse. ¿Por qué? Porque fue tan grande el reconocimiento a los trabajadores y a los humildes que fue muy difícil de digerir por tantos años de historia en donde había una mentalidad mucho más conservadora. Todo esto lo seguimos viviendo hoy, se sigue solucionando en la Argentina y no hay que asustarse, es parte de nuestra historia. Pero el 17 de octubre quedó como una marca indeleble de lo que es la voluntad del pueblo en paz para procurar que un líder que le había dado tanto, que los había reconocido tanto, fuese aquel que fuera el presidente y en elecciones. El proceso, que comenzó un 17 de octubre, o más bien en la Secretaría de Trabajo y Previsión, culmina un 24 de febrero de 1946, en donde Perón gana las elecciones a la Unión Democrática, que era todo el conservadurismo más el Partido Comunista, más el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, y logra ser el presidente de todos los argentinos. Justamente este 17 de octubre que queda como día marcado, un día importante en la historia de la Argentina. Totalmente, para los argentinos, porque comienza una etapa en donde todo lo que no tenían se dio, se vio. Es más, en Villa del Rosario logramos, dentro de ese plan de obra del año 1950, festejando el año del Libertador general José de San Martín, la obra de un molino que fue durante muchos años la fuente principal de trabajo de nuestra Villa del Rosario y orgullo también, ¿no? ¿Quién no se va a acordar de la harina Villarreal? Y también, por ejemplo, la Escuela Nacional que conocemos hoy, que tiene el modelo de todo lo que son los colegios normales en el país, que hay desperdigadas un montón, millares por todo el país. Producto de ese plan, para 1950, inclusive nuestra terminal, que no es tal como hoy, porque nuestra terminal es de 1981 ahora, pero en ese momento se estableció una terminal de colectivos y se construyó en el sitio actual una terminal de colectivos. Entonces tenemos 3 obras en un pueblo que no superaba, estoy seguro, ni la mitad de los pobladores que tenemos ahora.